hay muchas cosas que queremos saber. Estamos con el capitán Daniel Medina también acá con nosotros, porque queremos descubrir también quiénes son estos protagonistas. Queremos entender quiénes son estos protagonistas para saber bien de qué estamos hablando a propósito de lo que pasó ayer. ¿Por qué decíamos que es la crónica de una muerte anunciada? Porque son delincuentes que tienen prontuario, porque esta cuestión pasa a plena luz del día, porque es un delito que si me pillan me van a poner por receptación. Entonces al final me sale muy gratis y tenemos mucha impunidad respecto de estos temas. Entonces vamos a ir con Delfina Gómez porque queremos conocer quiénes son estas personas y qué pudimos haber hecho mejor como sistema. Sí, a ver, para entender un poco y también para dar un poco de contexto a la situación de la gente que también se va sumando a la sintonía. Estas dos personas, estos dos sujetos que realizan este accidente finalmente, son dos sujetos que ahora se encuentran detenidos por el momento en la 6ª Comisaría de Carabineros. Entendamos también lo que explicaba la Anita en la mañana, ¿no? Este furgón escolar venía por calle Santos Dumont y termina chocando con el vehículo de Carabineros que venía por humorista Carlos... con el vehículo de transporte escolar por el vehículo de transporte escolar. Terminan chocando en esta intersección y finalmente son los mismos vecinos, ¿no?, los que increpan a estos dos sujetos, por lo demás sujetos que eran conocidos en el barrio por haber hecho delitos similares, ¿no?, en el mismo sector y que ya los vecinos lo tenían de vista reconocidos, Pri. Pero eso no es todo, ¿no? Y ahí quiero que también vayamos conversando porque hay una tercera persona que se suma a esta historia. Claro, hay una tercera persona que se supone que lo seguía a estos tipos, luego de ser testigo, lo que se sabe preliminarmente. Y al parecer, capitán, se habría identificado como policía previamente. Algo pasó ahí. Bueno, lo primero es la impotencia. De verdad que esto es la impotencia, Delphi, para contar los detalles, pero la impotencia es gigante. Dos delincuentes que a una cuadra de ese lugar, que no es un accidente, porque no fue accidental. Estos son homicidas, así lo dijo el fiscal ayer. Dos delincuentes que suman cerca de 20 detenciones previas por delitos violentos. Delito, robo con violencia, robo con intimidación, receptación, hurto, microtráfico, violencia intrafamiliar. O sea, suman cerca de 20 detenciones libres? Esos dos delincuentes. ¿Qué estaban haciendo Roban libres? un teléfono celular a una víctima que fue a una cuadra del lugar. Siempre hay en el un mismo tercero que se da cuenta de ello, sí, a una cuadra. Y lo intenta seguir. Estos delincuentes iban a huir sí o sí, porque estos delincuentes estaban huyendo del delito, del robo, y impactan al furgón escolar donde iban estos pequeñitos y uno de ellos que lamentablemente termina perdiendo la vida en manos de estos dos delincuentes. Delincuentes que son chilenos, son mayores de edad, con un amplio montura policial, que les daba exactamente lo mismo. Se han hecho distintas diligencias investigativas con información que fue llegando de la clínica de Ávila, de los estacionamientos, pero la única denuncia formal que existe es de la víctima al teléfono, que fue una cuadra de ahí, que en Perú con Santos Dumont, que ella reconoce incluso a los delincuentes que ven en ese video, que eso después ya de que tiene el impacto y la gente también se le fue encima, porque estos delincuentes lo que hicieron es un daño que no va a tener reparación, pero alguna, o sea, les daba exactamente lo mismo, lo mismo. Destruyó la vida. Vean su prontuario, delitos violentos. Familia. ¿Sabes qué? Le quiero preguntar, capitán, porque también hay que entender cómo actuaban o cómo eran de violentos estos delincuentes. ¿Tienen detalles de cómo fue el robo del celular? Hay un robo directo a una persona que lo reconoce, que ¿Ella iba caminando? Iba caminando, estaba en una intersección, ahí cerca del lugar, a una cuadra. Estos sujetos huyen. Rápidamente hay un tercero que se da cuenta y otras personas también que se dan cuenta. Y estos delincuentes en esa huida impactan al furgón escolar a unas cuadras de donde efectuaron el robo. Claro, hay mucha información que se ha ido levantando. Está el OS9 junto a la CIA, está haciendo todas las diligencias, todo el levantamiento de información. El fiscal ayer fue enfático con la información también de cómo a ellos se van a presentar al tribunal, no por un cuasi delito, porque acá no es un accidente. Esto no es accidental, ojo. Acá está la intención de generar esto. Ellos saben a lo que se pueden exponer. Ellos saben que conducir un vehículo no es andar en bicicleta. Conducir un vehículo te puede matar a alguien y fue lo que pasó. Porque ellos utilizan el vehículo como arma. Y se defienden con eso. Y esa tercera persona que fue, y mucho más, y la gente está totalmente cansada y eso no lo tiene claro. Esto no pasa, no es algo esporádico, es habitual. La gente ya se aburrió, la gente va a seguir a los delincuentes, en muchos casos que en la moto, se suben a una moto y salen detrás de ellos porque están hasta acá arriba. Entonces, estos delincuentes conversando con una vecina de Lampa que estaba en proceso con su marido de adquirir un arma. Y que están todos su derecho. Y es todo su derecho. Pero mira lo que estamos hablando. ¿Sabes lo que pasa? Que acá yo
necesitaba saber el prontuario de estos tipos. ¿Por qué lo necesitaba saber? Porque una vez más vemos que hay gente que está en la calle que no debería estar. Hay gente en la calle que no debería estar. Este delincuente famoso que su historia inspiró una serie, también estaba suelto. Están todos sueltos. ¿Por qué están todos sueltos? Los que tienen que estar delitos violentos. Acá no estamos hablando de que se robaron un cenicero o una gallina porque tenían hambre. Entonces uno no logra entender por qué están sueltos. Y ¿sabes qué? Ayer en redes sociales sabían quienes viven cerca, no voy a decir dónde viven, porque es estigmatizar un sector que es innecesario, porque ahí también vive gente que de esfuerzo. que con esfuerzo, que vive bien, que es honesta, pero todos sabían de dónde era, todos saben dónde viven. Entonces no es que estén escondidos en algún lugar que nadie los va a encontrar, que no se sabe dónde podrían, no, sino que saben y todos saben a lo que se dedican. Entonces uno eso es lo que no entiende, cómo personas así y están sueltas haciendo lo que quieren, lo que les da lo mismo, no les importa nada, Porque son no un tienen peligro ninguna público. consecuencia. Pero ¿sabes qué pasa, Claudio? Que aquí también hay responsabilidad de los jueces que los dejan libres. Y que por eso te digo... O sea, porque- el cuando sistema- dice, ¿por es qué que el está libre? sistema Pero permite- es que, ¿sabes qué pasa? Que uno dice, ya, el sistema, la justicia, Póngale aquí con nombre. nombre y apellido hay jueces que los dejaron Eso. libres. Porque además el capitán dice, tienen más de 20 detenciones por delitos violentos. Las 20 detenciones, capitán, seguramente las veces que los pillaron. Sí, es. Porque quizás cuántas veces más han delinquido. Pero todo Si el se rato. dedican a eso. Pero sí, lo que pasa es que ese es el tema, Pi. ¿Contra qué tenemos rabia hoy día? ¿Contra quién? Sergio estaba reclamando que la querida tenía que tener nombre y apellido, estos dos individuos. Pero la rabia es contra ellos solamente. ¿Me dan rabia ellos? Sí, me dan rabia, pero ¿sabéis qué es lo que más me da rabia? Nosotros me da rabia. Porque nosotros somos los tontos útiles para estos tipos. Nosotros somos los tontos útiles para ese gallo que ahí te está haciendo la víctima, ¿no es cierto? Porque le duele el codo, porque yo no quise, porque... ¿Ah? Y empieza con su show. Ese tipo, ¿tú crees que va? Yo no tengo ninguna duda que ese gallo no va a tener la pena que realmente se merece. No la va a tener. Y si la llega a tener, le van a reducir la condena y va a cumplir con suerte media condena. Media condena. La familia del niño asesinado va a tener una condena para siempre. Toda la vida. Pero él no. No te preocupes, que él no. Porque acá estamos enfrentados, como siempre, y lo voy a decir, élites distintas, porque aquí ya no lo voy a tirar solamente, el ventilador no lo voy a prender solamente para tirárselo a los políticos, a los parlamentarios, a los partidos políticos, en estas discusiones ideológicas, de que hay que hacer parques, plazas, talleres, toda la cuestión, que la deserción escolar y que nos llenamos la boca con todas estas cosas tan buenistas, cuando están matando a nuestros niños. Entonces, a mí me da rabia con que nosotros seamos tan tontos, útiles para esta gente. Porque no legislamos, porque no nos atrevemos. Porque tenemos un sistema de garantía que estaba pensado, vuelvo a decir lo que dije hace un rato, para los 90. Y resulta que hoy día esta gente se ríe de nosotros. Si los delincuentes se ríen de nosotros. Por eso hacen lo que Te quieren. ponen una pistola en la cabeza, te pegan, te asesinan. Se llevan tu auto, lo esconden 12 horas, después salen en el auto y lo van a llevar a Bolivia, donde ya anunció el presidente boliviano que los van a blanquear todo. Entonces se abre un mercado, pero fantástico. Pero no solo eso. Si llega Capitán Medina a ver ese auto 12 horas después de ser robado con dos individuos arriba, se los va a llevar por receptación. Después de que le pusieron una pistola en la cabeza y probablemente asesinaron a una persona. Entonces, ¿quiénes son los tontos? Nosotros somos los tontos. Nuestra ley es la tonta. Nuestro sistema de justicia es la tonta. Nuestros parlamentarios son tontos. Hoy día están recorriendo el país completo, haciendo campaña, faltando a las sesiones y que no se pueden hacer por falta de quórum, mandando esos numeritos, ¿no es cierto?, para hacer campaña, para tener ese sueldo millonario de nuevo, para tener chofer de nuevo, para seguir existiendo su sistema de vida maravilloso.
¿no es cierto? Y se niegan a hacer cosas en favor de las personas como es legislar o modificar el sistema actual que tenemos, que es totalmente permisivo. Entonces, ¿quiénes son los tontos? Nosotros somos los tontos. Estos gallos se cagan de la risa. Repe. Entonces, te juro por Dios que ya me da rabia. Yo no sé ya qué más decir porque te juro por Dios que es frustrante. Es frustrante. Es que podemos tener las mejores leyes, pero si falta algo, criterio, que es la palabra clave aquí. Eso es. Si falta el criterio respecto de entender en el Chile que vivimos, lo que dijo el fiscal nacional, el Chile imaginario. Si es que todos empezamos a ver el Chile en el cual vivimos, el criterio debiera aplicarse de forma distinta. La semana pasada, no puede ser noticia del Poder Judicial, la semana pasada, que la Corte Suprema modificó y confirmó una sentencia de lo que nosotros vemos todos los días en fiscalizaciones. Receptación, patentes adulteradas, microtráfico. Nosotros cuántas veces hemos visto que por esos 3 delitos las personas salen libres y con suerte un arresto domiciliario nocturno. Bien, la semana pasada la Corte Suprema confirmó una sentencia de 5 años, más de 5 años por receptación, 5 años por andar con patentes adulteradas y microtráfico. Eso es lo que necesitamos. O sea, eso es lo que necesitamos. Porque seguimos con este pensamiento Claudio. ingenuo. Delphi, ¿tú tienes más antecedentes de estos delincuentes? Claro, es que justamente, mira, era lo que hablaban ustedes, ¿no? Estas personas no es que ayer chocaron y, bueno, fue una sola vez que han cometido algún tipo de delito. Ellos tenían antecedentes, detenciones por ley de droga, robo con sorpresa, control sanitario, consumo de alcohol, lesiones leves. O sea, son 2 sujetos que ya habían tenido muchísimas detenciones por delitos similares y que ayer, a raíz de un robo con violencia a una mujer, terminan en este accidente terrible, por lo demás, que termina con la vida de este menor de edad. Estos 2 sujetos, uno de 28 años, el otro de 31, el conductor, y vamos a decirlo, mira, ¿sabes qué? Lo vamos a decir con nombre y apellido porque nos indicaba Carabineros que esa era la persona que venía manejando, ¿Ya? Iván Gómez y Claudio Gaete. Iván Gómez dio positivo a cocaína ayer en el accidente. El conductor del auto de estos sujetos, para que ustedes se imaginen un poco. Estos sujetos eran conocidos en la Pincoya por robar regularmente, ¿no? Ustedes se preguntarán, robaban tal vez celulares, robaban en casas, robaban cosas más insólitas aún. Por ejemplo, cosas de carritos de coches de niños de guagua, pañales. Por ejemplo, en un caso, para que ustedes entiendan un poco y racionalicemos también lo insólito que eran los robos que realizaban, una vez le pidieron a una mujer sacar a su guagua del coche para quitarle el cochecito, solamente robarse el coche. Infame. O sea, realmente cobarde la actitud que tenían estos sujetos y además que los apoderados de los colegios cercanos ya los conocían, ya sabían que esos sujetos iban a robar ese tipo de cosas porque alrededor había colegios, había jardines y ¿qué hacían ellos? Se acercaban a robar ese tipo de cosas a veces que uno piensa que no son de tanta importancia, pero para esa mujer seguramente sí era de importancia el carrito, el coche de su guagua. Independiente de eso, son 2 delincuentes que ya tenían antecedentes, ya eran conocidos por los vecinos y termina en esta situación, ¿no? Con la muerte de un menor de edad. Delfina, entiendo que el auto tenía un encargo por apropiación indebida. Sí, hablaban de que tenía un encargo por impropiación de indebida, además que era un vehículo blanco que yo les contaba que los vecinos ya más o menos los tenían identificados. Entonces seguramente se movían con este vehículo y si no me equivoco es el mismo vehículo, eso hay que confirmarlo, que es el que estuvo involucrado en el accidente ayer. Pero me llama la atención también lo que decíamos, ¿no? De que al menos yo no tenía ese dato antes, de que el conductor estaba positivo de cocaína. Entonces, imagínense ustedes, también ya es algo indebido, ¿no? Manejar a alta velocidad y realizar este choque, pero Mira, además bajo los efectos de la droga, Pri. Y en un antecedente que esperamos que también lo tengan claro al momento de enfrentar a la justicia, porque lo hemos dicho tantas veces, subirse a un auto, manejar un auto en estado de ebriedad o bajo los efectos de la droga ya es de por sí un acto criminal. Es un O delito. sea, él ya había tomado la decisión de cometer este acto criminal al momento de que echó a andar el auto y se puso a conducir con cocaína en el cuerpo. Entonces aquí pudo haber pasado cualquier cosa. Y por esa misma razón también fueron formalizados por homicidio y no por cuasi delito, que era lo que explicaba la Fiscalía finalmente. Porque si no hubieran sido formalizados por cuasi delito y finalmente el delito no hubiera sido el mismo, hubiera sido menos grave.
pero es finalmente por homicidio, porque termina con la vida del menor. Es que y yo creo además, que aquí, por la velocidad en la que venían manejando, que ya es una actitud temeraria. Claro. Delphi, es que yo creo que hay que repetir una y otra vez lo que nos dijo el capitán Medina. Y corregir al alcalde, corregir a todas las personas. Esto no es un accidente de tránsito. Aquí hay personas, hay dos personas, sobre todo un conductor, que mató a un niño e hirió a otras personas con un vehículo. Esa es la figura. Por favor, dejemos de hablar de un accidente de tránsito. Una persona que va conduciendo en esos términos, que va arrancando porque acababa de cometer un delito, no podía sino representarse que no respetar un ceda al paso iba a generar un accidente, que no es un accidente, sino la muerte de personas. Y por lo tanto esa persona no solamente tiene que ser formalizada por homicidio, por el robo con violencia, por desacato si es que hay, si es que no llevaba el extintor, por el extintor, por todas las faltas que tiene que ser formalizado y que esa persona tiene que quedar en prisión preventiva. No cabe otra solución, no cabe otra respuesta del sistema. Y esperemos también que la Fiscalía aquí haga la pega respecto al Chile real, no el Chile imaginario. Oye, mira, tenemos la posibilidad de conversar con una vecina que ha sido testigo de todo esto, no la vamos a identificar, por supuesto. Ella nos ha pedido reserva, así que la voy a tratar de vecina. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos un poco qué es lo que pudo ver usted, qué constató usted. Mira, le estaba contando al periodista que yo justo ayer estaba a eso de las 3:30 en la clínica Dávila. ¿Ya? Y me percato de que empieza a correr mucha gente y bueno, finalmente había sido el robo de unos aparatos médicos, que el cual estaba vinculado con este mismo accidente, digamos fue el mismo auto. Ya. Lo que yo entendí es que finalmente lograron rescatar los aparatos médicos y que estos tipos en lo que se estaban yendo a la fuga, arrasaron con la reja de la clínica Dávila y atropellaron a un guardia. Yo hice un par de cosas por ahí y en lo que iba de regreso a mi casa, a eso de las 5 de la tarde, ocurre este accidente, el mismo auto. Así que eso fue lo que me percaté ayer de lo que Ya, o sea, vecina, usted fue testigo de, digamos, que estos gallos andaban... En un tour delictual. Claro, andaban hace rato ya, y se nota que además, no sé, me da la sensación de que son como robos de oportunidad, básicamente angustiados por la pasta, porque no me explico de otra forma, y perdón que sea, puedo sonar prejuicioso, pero de puro verle la imagen de cómo estaba, se nota que es un gallo que no se había duchado como hace 2 semanas, y que andaba pasturreando para arriba y para abajo y salen a robar para seguir pasturreando. Claro, es parte ya de su rutina, porque de hecho este vehículo, como han comentado otros vecinos ahí, es muy conocido en el barrio. De hecho, se compartió hasta la dirección de donde viven estos tipos, o sea, los vecinos sabemos dónde viven, sabemos que Carabineros ha ido porque hace un tiempo atrás hubo un robo de un celular en el cual pudieron ubicar este teléfono, por lo que llegó Carabineros a su domicilio. Me imagino que en ese minuto los deben haber detenido, pero la misma pregunta que tienen ustedes es ¿por qué, a pesar de todo esto, de estos antecedentes que ellos tienen, por qué están libres? O sea, tenemos que convivir con estos tipos de personas. Sí, esa es la frustración que tenemos todos, porque fíjese, vecina, yo me imagino que usted, si se estaciona mal, le pasan un parte y tiene que pagar el parte. Si no, le mandan una carta que dice un apercibimiento de arresto. Me acuerdo una vez una vecina que no me acuerdo qué fue lo que hizo. No sé si cortó el pasto. No cortó el pasto y pasó una noche en la cárcel, ¿se acuerda? ¿No? Claro, te atrasáis en pagar los impuestos porque no tenéis la plata en el momento. No te quiero contar cómo te persiguen. O sea, pareciera ser que la gente honesta, fíjese, sufre más bueno, te atrasáis en las contribuciones porque eres jubilado, no tenés plata para pagar las contribuciones de una casa que ya pagaste hace años y pagaste todos los impuestos, pero te siguen cobrando, te van a rematar y te van a dejar en la calle. Pero no, estos tipos no te preocupes porque a estos gallos no les pasa nada. Esa es la sensación que tenemos los ciudadanos, que tratamos de hacer las cosas bien, fíjese, ¿o no? Claro. Sí, justamente, de hecho, o sea, el mismo caballero que salió ahí en la persecución, hoy en día está siendo juzgado por algunos... ¿Quién es él? ¿Usted lo conoce, vecina? Sí, él es un vecino. ¿Ya?
vecino conocido. Yo no voy a dar mayores antecedentes porque siento que no me corresponde. Por supuesto. Pero sí, como comunidad nosotros lo apoyamos en esta situación. El buen vecino. El buen vecino es un caballero que se caracteriza por siempre estar ahí a la disposición, al servicio, preocupado. Entonces también es muy lamentable que con lo ocurrido hoy en día él esté siendo juzgado por algunas personas y que se estén olvidando de estos dos personajes que finalmente son los que andan haciendo daño. No, todo el rato, o sea, sería porque ¿qué es lo que de aquí se le puede reprochar o acusar al ¿Qué arriesga? Eventualmente eso es lo que hay que determinar, pero aquí me parece que hay que concentrarse respecto a estos dos delincuentes. Yo creo que aquí el foco son los dos delincuentes. Se adoptan todos los procedimientos que corresponden. La tercera persona que iba detrás de estos sujetos fue detenido también ayer. ¿Por qué? Por usurpación de funciones. ¿Por qué? Porque su vehículo tenía una baliza, tenía una sirena. Entonces ahí Carabinero también adopta procedimientos y es detenido, que va perseguido. Tenía una baliza. Sí, de hecho tenía una baliza y fue ayer incluso fue puesto a disposición de la Fiscalía y quedó perseguido de inmediato por parte de la Fiscalía. Capitán. El foco está en estos dos delincuentes. Mira, José María del Pino, tú tienes más. Oiga, capitán, no me mate la historia. No, les quiero mostrar el video. ¿Ya? Donde vamos a ver precisamente lo que está contando el capitán Medina. Aquí viene el vehículo de los delincuentes, que impacta de manera frontal el furgón escolar. Pero miren atrás este auto. Este auto blanco que viene atrás era conducido por un hombre de 76 años. Y yo ya le tengo un par de preguntas al capitán Medina. Él es considerado alguacil, es miembro del Círculo de Amigos de Carabineros, que es una institución civil de personas que colaboran de manera activa y apoyan a la institución. Pero fíjense que el señor José Luis del Real era conocido en Recoleta por ejercer funciones de seguridad. Él patrullaba las calles, muchas veces grabando hechos y denunciando estos actos. No es una persona que sale de la nada. Hay vecinos y hay barrios que lo conocían. Por eso la vecina lo conocía también. Exactamente, muchas veces él llegaba de manera rápida cuando veía que algo estaba ocurriendo, agarraba el teléfono, hacía la denuncia a Carabineros. Hay vecinos que agradecen esa actitud porque aquí estamos ya acostumbrados, sobre todo por miedo, a mirar para el lado. De hecho, Pri, ese es el dilema de esta situación. Es alguien que uno puede entender frente a la impotencia, primero, de una policía superada. Hemos dicho, Chile tiene menos de la mitad de los carabineros que necesita para el nivel de criminalidad que tiene. Segundo, de la impotencia de los vecinos que se sienten desamparados, decide ejercer labores de autotutela al final del día. ¿Ya? Y es además cercano a ciertos carabineros de la comuna por lo que él dice ser alguacil de Carabineros, es decir, pertenecer a este círculo de amigos de Carabineros, lo que le da cierto nivel de contacto para de repente poder llamar directamente a las comisarías y poder traerlo, etcétera. Entonces, el rol de este alguacil, que ha quedado en libertad esta mañana, después de haber sido detenido ayer, es importante porque creo que abre un debate necesario, que tiene que ver con... ¿Tiene responsabilidad? Podemos debatirlo y seguramente la tiene porque, según decía el capitán, puede estar usurpando funciones. Pero también hay que entender que hay un contexto. Y el contexto es que la sociedad se siente desamparada y la gente está empezando a tomar muchas veces las acciones en sus propias manos. ¿Cuál es su opinión, capitán? Lo que pasa es que nosotros opinión no tenemos, sino que lo hacemos como Carabinero, como institución, y dejarle muy claro a la gente que nos está viendo. Él no tiene ningún vínculo con Carabinero. Él no es alguacil. Él no es de esta agrupación. Así que para que la gente lo quede muy claro, porque se van generando, se desvirtúa la información, empiezan a vincularse. Y él no tiene nada que ver. De hecho, anteriormente ya ha sido detenido porque usurpaba funciones de un poder judicial. Claro, muchas personas van a decir, no, es que yo soy amigo de la institución, como muchos. Pero que sea parte de alguna agrupación formal, él no lo es. Para que quede súper claro de forma inmediata. Ahora, por eso también se detiene, porque cuando se le encuentra a una persona que dice ser parte de algo, está usurpando funciones. Y por eso de inmediato se tomó detenido, después de obviamente que se prestó ayuda a las víctimas y todo, porque paralelamente se adoptó un procedimiento y la fiscalía lo deja percibido, es decir, va a quedar citado después con la fijación de su domicilio. Pero acá, para que la gente quede súper claro y no desvirtuar a estos dos delincuentes, ¿por qué?
hay muchas personas, esto pasa en muchos lados, hay mucha gente que está cansada, hay mucha gente que incluso va detrás de vehículos robados, está viendo las aplicaciones por si encuentra un vehículo robado, da información, siguen a delincuentes. Hay otras personas que utilizan balizas porque tienen miedo en la noche. Pero si hay vecinos que se organizan y hacen ellos mismos rondas en sus barrios. Y pasa porque la gente está cansada, pero es importante también informar con lo que es. Y esta persona no tiene ninguna vinculación con Carabineros más que el afín. Es decir, que apoya, que tiene su chapita, que tiene un porta corbata, que uno lo puede encontrar en distintos lugares, incluso se pueden regalar, pero él no pertenece a alguna institución formal vinculada a Carabineros, eso es lo primero. Y lo otro es que fue a una cuadra. Estos delincuentes roban y salen de inmediato huyendo. Sí. De inmediato. De los antecedentes que están entregando la vecina recién estaba que está al teléfono. Yo estoy conversando por interno con el departamento de C9. El C9 estaba levantando testigos, imágenes y todo. Formalmente está lo del teléfono de la víctima, que sí se tomó declaración, lo reconoce. Ellos han hecho otras diligencias. También le sumamos la información que nos están entregando por teléfono de este robo de insumos médicos, de este reconocimiento del vehículo, para ver los horarios, vinculación también, porque a estos delincuentes hay que sumarles todo lo que hicieron hay que sumarlo. Si hay víctimas hay que encontrarlas para poder incorporar también dentro de la imputación de los delitos la cantidad de delitos que cometieron durante ese día. Capitán, yo entiendo ya, no pertenece, es más, le comparto. Mi papá es miembro del Círculo de Amigos de Carabineros. Es una institución que efectivamente tiene unos protocolos de ingreso, y Carabineros tiene el registro de quiénes son las personas que pertenecen a esa institución. Entonces, si usted dice que no está en el registro, es la realidad. Pero vamos al fondo del asunto. Y el fondo del asunto al final es que tenemos una sociedad en nuestro país que se siente súper desamparada. Tan desamparada que un caballero de la tercera edad, 76 años, además legitimado por sus vecinos, piensa que siente que tiene un rol social que cumplir ante el desamparo que existe. Discúlpeme, a mí me cuesta mucho racionalmente condenar lo que estaba haciendo. Tiendo a empatizar profundamente con lo que estaba haciendo. Salió mal, es una pena, no está capacitado, no tiene la herramienta, no tuvo la formación de ustedes. Pero ¿sabe lo que estaba haciendo? Estaba intentando detener a unos delincuentes que deberían estar presos en los tribunales, por los tribunales de estos países, en la penitenciaría, que se habían robado un celular. Pero por favor, yo creo que acá hay que separar agua súper clara. O sea... Lo digo porque va a ser imputado, Repe. Sí, pero por usurpación. No va a ser imputado, digamos... Parte de esto de homicidio. Por el delito central aquí, que es el homicidio de este niño. Claro. Y por eso que partimos separando claro, o sea, son cosas totalmente distintas. Estos gallos habrían asesinado a ese niño igual, con o sin el señor atrás. Quizás ni siquiera se dieron cuenta que los venía siguiendo. No es el que había pasado en la cuadra. No, porque ¿sabes lo que pasa? Es que después... Es que escuchar al alcalde, perdón, pero escuchar al alcalde Recoleta, que además abre la querella y prácticamente termina apuntando a un caballero que estaba intentando hacer la justicia que el municipio de Recoleta no es capaz de instalar en las calles. Y obviamente queda rabia que nos tengamos que parar y hacer un alto en la mesa para debatir sobre la responsabilidad de una persona de la tercera edad que estaba intentando ayudar y no apuntar la responsabilidad a quienes corresponde. Y de hecho, José María, por eso partimos nosotros de inmediato enfatizando eso. Fuimos muy enfáticos de contar cómo fue, de esta impotencia que es generalizada y la sienten las instituciones, la siente una familia, la siente el colegio. Hay un niño que no va a volver. Por más declaraciones que se hagan, no va a volver. Nadie le va a llevar esa tranquilidad a esa familia que lo perdió para siempre. Nosotros hemos sido enfáticos también en quién eran esos delincuentes. ¿Quiénes eran esos delincuentes? Esos dos delincuentes, que no eran delincuentes primerizos, sino que eran delincuentes que tenían un amplio prontuario, sabían lo que hacían y a lo que se arriesgaban. Sabían, además que iban, como decía la Delfina, con consumo de drogas, y además iban con droga en el vehículo. Pero por eso hemos sido súper enfáticos y con la información que la vecina ha estado entregando por teléfono directamente también, la estamos canalizando a los departamentos que están a cargo de la investigación. Sí, ¿algo quiere decir la Delfi o la Ahí para sumarle un dato también. Arriesgaría más años de cárcel también por ley Emilia, entiendo, ¿no? Porque al estar bajo los efectos de la cocaína, también ahí se podría incluir el tema de la ley Emilia, por ende, más años por el delito que... O sea, estos dos delitos finalmente. Todos esperamos que le sumen... muy buen punto, Delfi. Esperamos que le sumen todo. Si el extinguidor está vencido, si no tiene el triángulo. Todo. Desde lo más mínimo. Sí.
Hay que sumarles todo, porque si no sumamos todo, estos señores van a estar de patitas en la calle, créame que no mucho tiempo más. Entonces tenemos que sumarle todo lo posible y tenemos que esperar que ojalá la Fiscalía haga un tremendo esfuerzo y que los jueces tengan el criterio suficiente para entender que esta gente no tiene remedio, que asesinó y destruyó una familia, destruyó una comunidad escolar, que condenó a un padre y a una madre y otros miembros de esa familia a una cadena perpetua de dolor. Y si eso no lo logra entender nuestro sistema, quiere decir que tenemos que cerrar por fuera. Yo, de verdad, humildemente, sin ser jurista, una vez más hago el llamado a los parlamentarios de este país que viven en una situación, ya lo he dicho, ya lo dije con rabia, ahora lo voy a decir con bastante razonamiento, que por favor evalúen. Miren cuáles son los delitos de mayor connotación, miren cuáles son los delitos que los chilenos están sufriendo día a día. Los que más daño provocan. Aumenten las penas. Aumenten las penas. Que robar un teléfono implique que ese tipo que lo hace sepa que va a pasar 10 años en la cárcel. Que si lo pillan en un auto robado manejando, o va a pasar 10 años en la cárcel o va a tener que explicar de dónde lo sacó. Pero por favor hagamos algo, digamos, lo rogamos. ¿No cree usted, vecina, que deberían aumentar los desincentivos, como por ejemplo un aumento de penas? Se lo pregunto a usted como una ciudadana, porque muchas veces los periodistas discutimos estas cosas con abogados, con políticos y todo el cuento. Pero ¿qué opina usted como ciudadana respecto de las penas de cárcel que tienen que asumir estos tipos que hacen estos robos tan dramáticos como los portonazos, las encerronas, robos celulares o incluso los turbazos hoy día que están metiendo a las casas a propósito de que ha aumentado este año 2025 lo que vamos, ya superamos el 2024 el turbazo, la gente que entra a la casa violentamente a punta de pistola, con asesinatos entre medio. ¿Cómo lo ve usted? Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que dicen ustedes. O sea, por último, para que los delincuentes se la piensen 2 veces. ¿Cierto? Antes de sí, como dices tú, hoy día, o sea, ni siquiera en tu casa puedes estar tranquilo. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué se ha transformado esto? Yo creo que es la indignación que tenemos todos como personas. Vecina, la quiero llevar también a otra arista, porque aquí se habla una discusión y tiene que ver con lo que hizo su vecino, a quien usted conocía y que además también se involucra en la comunidad. Porque uno agradece también en cierta parte que los vecinos estén pendientes de lo que le pase al otro, considerando que es tan delicado, es tan grave lo que nosotros estamos viviendo, que arriesgan incluso verse involucrados por ejemplo, en este caso, ahora él respondiendo ante la justicia por usurpación. Hay que dejarlo súper claro. No por el homicidio que cometieron estos 2 delincuentes. Él enfrentaría a la justicia por usurpación. Pero, de todas maneras, cuando estamos faltos de carabineros, cuando estamos faltos también de funcionarios municipales, de quienes pueden hacer este trabajo de prevención, chuta, uno dice, si a mí me pasa algo, yo quiero que alguien también se atreva a defenderme. Pero esas personas que defienden se arriesgan también. En el caso de Carabineros, no hay que olvidar